a la candidata... hablamos de Valeria Ripoll. Podría haber dicho Lorena Quintana. Imagínate a Lorena Quintana en el gimnasio, que supongo que va, ¿no? Bueno, digamos que sí. Supongamos que va descalza, o de bikini, como sea, ¿no? No, haciendo campaña y proponiendo, por ejemplo, las medidas concretas por el tema de las adicciones, que es la razón por la que la estamos invitando. Bienvenida, candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto. ¿Cómo le va? Muy bien. La verdad que es un gusto para mí estar acá con ustedes hoy. Habría sido un escándalo, ¿no? Si fuera mujer. Sin duda, sin duda. No estoy además con la anatomía necesaria, creo, para ese spot, así que no me veo. No, pero digamos, si en vez de ser un hombre fuese una mujer haciendo un spot de esa naturaleza. Total, parece un spot para entrar a Gran Hermano igual, ¿no? Más que para la presidencia, pero bueno. Parece un spot para entrar a Gran Hermano. Sin duda. Y si se trata de un Mire que estamos al aire, digo, porque si se trata de un Mister Uruguay para elegir dentro de los candidatos, no sería el que elegiría tampoco. Así que no sé, capaz que otras mujeres de Uruguay sí. Bueno, en cuestiones de gustos, vio Por cómo supuesto. Hablemos de uno de los temas que le son, sin duda, muy caros a Cabildo Abierto, como lo ha sido el tema de la seguridad, los deudores. Hoy hablábamos más temprano de las leyes que han quedado por el camino, de los proyectos que no han visto la luz. El tema adicciones, ¿por qué es tan importante para Cabildo? Cabildo Abierto plantea 4 temas como los más importantes para trabajar en esta campaña política, más allá que el programa de gobierno tiene muchos otros temas. El tema de la seguridad pública, sin duda, que es el tema número 1. Las adicciones es el tema número 2. El tema de la deuda, el endeudamiento de los uruguayos y la usura. Y por último, la defensa de la vida y la familia, que es algo que nos identifica además como partido. El tema de las adicciones es en lo que he trabajado toda mi vida. Entonces, sin duda que para mí es uno de los más graves problemas que tienen los uruguayos. Se lleva generaciones enteras. Empecé trabajando hace más de 20 años en Policlínica del Cerro, en Covicenova, en Cerro Norte, en la puerta del Hospital Maciel, lugar donde todos los días se ve una calecita de personas viniendo a pedir ayuda por este tema, ¿no? Donde muchas familias... Cuando van a pedir ayuda, ¿son los adictos o son sus familiares? En la puerta de emergencia son los adictos. Descalzos, 40 kilos mojados, sí, son los adictos. Están en el pozo y de ahí tienen 2 opciones, quedarse en el pozo o buscar ayuda. Es como en esa desesperación del momento que para esa carrera de consumo, ¿no? A veces de varios días. En el momento de parar, muchas veces terminan en la puerta de emergencia. A veces con intentos de autoeliminación, ¿no? ¿Qué se puede hacer por ellas en concreto hoy en este país? Cuando llegan a la puerta de emergencia. Lo primero que yo entiendo es que en Uruguay hay que cambiar las medidas que se hace de prevención del consumo de sustancias. Hoy en día la política de prevención, que es una continuidad de las políticas que llevó la última administración del Frente Amplio, lo que hacen es disminuir el riesgo y daño del consumo de sustancias. Es como que en salud yo solo hiciera cuidados paliativos. ¿Cuál es el objetivo de la política de prevención actual? Disminuir el daño que hace la sustancia. Reducir el daño. Entonces, ¿qué hacen? Reparten bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis. ¿Qué hacen? Hacen un cartel, como había en la intervención, que decía, si vas a consumir, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. Nosotros entendemos que esa no es verdadera ¿Cuál sería prevención. La prevención, tenemos una experiencia en Uruguay con una sustancia que nuestros hijos y nietos consumen menos de los que consumieron nuestros padres y abuelos, que hizo una verdadera política de prevención, y fue el tabaco. Y en el tabaco los puntos principales fueron, primero, educación en todos los niveles del riesgo. Creo que no quedó un uruguayo que no aprendiera que el cáncer de pulmón era producido y podía ser producido por el tabaco. Los nietos venían a casa y le decían a la abuela, no fumes más que te hace mal, porque lo habían aprendido en la escuela. Segundo, limitar la propaganda. Nuestros hijos no vieron películas y reclames donde todo el éxito, la felicidad, el más lindo, terminaba consumiendo un cigarrillo. No fueron a un médico y el cenicero estaba al lado en el escritorio del médico. Se cambió lo que se veía en relación al tabaco. No fueron al supermercado y estaban todas las cajitas, una más linda que la otra, de tabaco. Entonces, las medidas que se hicieron fueron para evitar el consumo, para disminuir el consumo. ¿Cuál era el objetivo de la política? ¿Era disminuir el daño o era disminuir el consumo? El presidente Vázquez no decía, fuma todo lo que quieras pero ponele filtro. Fuma todo lo que quieras pero que sea un tabaco de buena calidad. No, él decía en los congresos de oncología, no hay que fumar. El tabaco hace daño. ¿Se prohibió fumar? No, por supuesto que no. Fumar y consumir cualquier sustancia en Uruguay no está prohibido, es legal, mientras no le hagamos un daño a un tercero. O sea que campañas
Digo, por el lado de la educación, campañas de riesgo. Por un lado, educación en todos los niveles. Segundo, campañas comunicacionales del riesgo, claro que sí. ¿De todas las drogas? De las más consumidas en Uruguay, sin duda. En cannabis se hizo todo lo contrario. ¿Cuántos uruguayos saben que el cannabis puede causar cáncer de testículo? Que puede causar esterilidad? Que puede evitarte aprender porque altera... El tema de los aprendizajes, si hay un informe reciente. Que genera un síndrome amotivacional. Decime los dos elementos más importantes para la juventud. La motivación y la posibilidad de aprender. ¿Cuántos chiquilines que hoy nacen en un lugar carenciado? El único capital que tienen para defenderse en la vida es estudiar. Y nosotros no educamos en relación al riesgo. El inicio de patologías psiquiátricas, algo que en la consulta lo vemos cada vez más frecuente. La psicosis aguda, pero también el inicio de otras patologías psiquiátricas. Sí, cuando están latentes, ¿no? No es que porque se droguen van a tener una. No, hay un consumo crónico. En algunos, sí. en la primera pueden tener una psicosis aguda en su primer consumo, sí, claro que sí. Pero en otros el consumo crónico puede llevar a un inicio de patologías psiquiátricas. De todas maneras, no se hizo la educación adecuada. No se generó esa educación. Para vos ser libre de elegir qué consumir, tenés que saber a qué te atenés. Los famosos octágonos que se pusieron en las galletitas, a mí me hicieron ver que había unas galletitas que me encantaban, que me estaban engordando. Y yo fui libre ahora de elegir si las quiero comer o no, sabiendo... Y las comemos igual. Y las como igual. Ahí está, pero a conciencia. Porque me gustan, pero a conciencia. Pero en adicciones, en cannabis no se hizo eso. No hubo una verdadera campaña de educación para apuntar a la prevención. Y después, cuando vos trabajás con un tema como adicciones, como problemas de salud mental, vos sabés que hay factores de riesgo y factores de protección. Entonces tenés que apuntar a fortalecer como país los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. Bien. ¿Cuáles son los factores de protección? El primero es la familia. Hay un estudio en consumidores de cannabis, 17 años, Montevideo, que muestra que si hay una familia atrás, que sabe dónde está su hijo, quiénes son los amigos, ¿no? Que hay una comunicación con su hijo, el consumo es 6 veces menor. Entonces, una de las políticas de prevención es fortalecer la familia. Por eso nosotros trajimos a Uruguay un programa que es el programa Familias Fuertes, que es el programa con mayor evidencia de prevenir el inicio de los consumos de sustancias, de prevenir el pasaje a un consumo problemático. Que una familia fuerte, una familia capaz de contener, es la prevención de un montón de otras cosas, ¿no? No solo de las adicciones. Sin duda. Y es un tema enorme. Sin duda. En el mundo, porque esto tampoco no es que nos pasa solo acá, ¿no? No, en el mundo. Bien, ahora, yo entiendo cuando se refieren a la marihuana. Toda esta falta de la campaña de reconocimiento real de riesgo, todo eso. Ahora, ¿realmente se necesita más campaña para que la gente sepa que te hace mal consumir sustancias? ¿Acaso no ven nomás cine, televisión, las noticias, los accidentes, las muertes, todo lo que trae el abuso de sustancias? Ya lo saben. ¿Cree que haría una diferencia realmente montar tabaco... campaña? Separaría, insisto, lo de la marihuana, porque cuando se presentó parecía una cosa muy cool. Pero, digamos, lo pongo en un paréntesis. Todas las demás. El tabaco lo demostró. Nosotros disminuimos el consumo de tabaco. Y el efecto mayor que tuvimos es la educación. Es una experiencia que tiene Uruguay y otros países en cómo es la forma para hacer que sean menos los uruguayos que consuman esa sustancia. ¿Me permite abrir el panel? Sí, a ver, ¿qué opinan los demás sobre este punto? Yo sé que las medidas en el tema de adicciones son 12, ¿no? Los escucho, a ver. Sí, a ver, yo tengo varios comentarios, porque que haya una preocupación en el consumo de sustancias adictivas y que eso se vincule con mejorar la salud de la población me parece muy bien y muy necesario. Ahora, mi pregunta es, Cabildo Abierto, en esto, ¿es oportunismo o convicción? Porque los ejemplos que la entrevistada está citando, que son la política antitabaco y la política de octógonos con algunos alimentos, son dos políticas del Frente Amplio, de los gobiernos del Frente Amplio. Cabildo Abierto estuvo y está al frente del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública puede hacer campañas, es el regulador de los prestadores de salud, es el agente rector de todos los dispositivos de atención y tratamiento. ¿Por qué no lo hizo, decís? Pero claro, a ver, cuéntenme
qué cosa hicieron y cómo movieron la aguja. Este programa de familias, que podrá tener muy buena evidencia, no lo sé porque no lo he chequeado, evidentemente no le llega a las familias reales de nuestro país, que tienen además otra cantidad de problemas que se agravaron en este periodo. Todos los indicadores vinculados a salud mental, suicidios, acceso a prestaciones de salud mental, han disminuido, se han empeorado. Las dificultades de acceso territorial a psiquiatras, a psicólogos en el primer nivel de atención en salud no han mejorado en absolutamente nada. Entonces, ¿qué es Cabildo Abierto? Es un instrumento discursivo, moralizante, con cero capacidad de gestión. O sea, ninguno de los dictámenes que Cabildo Abierto promulga, cual si fueran pastores de la política, en el Parlamento, en las entrevistas, se ha traducido en gestión. Irene Moreira prometió 50.000 viviendas, gran sensibilidad social. Cuando la apretaron con esas 50.000, dijo, no, era una expresión de deseo. Y después tuvo que ser renunciada porque le había entregado viviendas a militantes del partido. Entonces, Cabildo Abierto hoy está midiendo 2% en las encuestas. ¿No será que la gente está viendo que esa enorme desconexión entre un discurso que a alguna gente le puede gustar y otra no, con la realidad, con la gestión, es absolutamente inconsistente? ¿Me permite alguien que opine distinto? Yo creo que toda política... ¿O coincidís con la mirada de Diego? No, para nada. Digo, a ver, no es santo de mi devoción Cabildo Abierto, pero no coincido para nada con la mirada de Diego tampoco. Tenemos la triste suerte de criticar cuando hay una idea que está bien. Esa es la realidad. ¿Por qué criticarla? ¿Por qué? Si es una idea que está sobre la mesa, me dirán, se pudo haber hecho antes, háganlo que son gobierno. Bueno, está bien, sí, te la puedo llevar. Ahora, no hay que olvidarse, y Diego bien lo decía, que en la campaña de liberación de la marihuana se hizo porque fue un ataque, querían hacer un ataque al narcotráfico y lógicamente regular y ganarle a la inseguridad, porque fue ese el motivo de la regulación de la marihuana, que fracasó con rotundo éxito, ¿no? Esa es la realidad. ¿Vos volverías a prohibir la marihuana? Es que no sirve para nada prohibir la marihuana. Pero, seguime la pregunta. No, okay. No la volvería a prohibir. No tiene sentido. O sea, por más que prohíbas la marihuana se vende en las mismas cantidades que se vendía. Cabildo Abierto está proponiendo volver al previsionismo. No, vos me preguntaste a mí, no, yo te contesto. Una de las medidas de Cabildo es irlas derogando. Ir derogando esta regulación de cannabis de a poco, ¿no? Progresivamente. Pero derogar una prohibición que no tiene sentido, para mí, sinceramente, no vale la pena. Porque derogar la prohibición de vender marihuana, se vende marihuana en todas las esquinas. A ver qué opina. Es una punta, está muy bien. Déjame ver qué opina nuestra invitada sobre ese punto. Muy bien. Primero, todos sabemos que en Uruguay quien lidera las políticas de drogas es la Junta Nacional de Drogas. Sabemos que quien dirige la Junta Nacional de Drogas, en este momento el Partido Independiente, y obviamente que atrás del Partido Nacional, no comparten esta postura de Cabildo Abierto de cambiar la forma que hacemos prevención en Uruguay y siguen con la continuidad de hacer solamente disminución de daños y no con el objetivo de buscar que sean menos los que inician los consumos de sustancias y los que tienen un problema con el consumo de sustancias. Segundo, estuve en el Ministerio de Salud Pública hasta hace muy poquito que pasé a estar en la campaña. En el Ministerio de Salud Pública trajimos el programa Familias Fuertes a Uruguay como una medida de prevención. Creamos los equipos departamentales de prevención en adicciones, equipos para todo el país con 4 talleristas y 2 técnicos en todos los departamentos del país que inician tareas de prevención primaria, de prevención descentralizada en cada uno de los departamentos del país. Acabamos de firmar para traer el modelo islandés de prevención. Islandia es un país que ha logrado disminuir los consumos de sustancias y los intentos de autoeliminación, en especial en adolescentes y jóvenes. Y acabamos de firmar porque traemos al país para hacerlo en 4 puntos cardinales del país. ¿En cuánto tiempo lo logró bajar esos guarismos? ¿Lo sabe? En cuestión de años, 5 o 6 años, empezó a haber la descenso. 10 años después, el cambio era totalmente rotundo. ¿Y a qué apuntó el modelo islandés de prevención? Apuntó primero a fortalecer la familia, segundo a generar oportunidades para los adolescentes y jóvenes, que los adolescentes conquisten su tiempo libre. Un adolescente que es parte de un grupo, que tiene un sueño, que tiene una meta, que hace un deporte, que puede estudiar eso que quiere, que puede trabajar en eso que quiere, eso ayuda a la prevención del consumo de sustancias y de otras situaciones como los problemas de salud mental en Uruguay. Acabamos de firmar, vamos a aprobarlo en 4 departamentos del país, en los 4 puntos cardinales
criminales del país para mostrar que el modelo funciona en Uruguay. Por supuesto que primero hay que implementarlo y después poder. O sea que no es que estamos... repasar lo que es esto de las familias fuertes. ¿Cómo no? ¿No? ¿Qué supone, no? Cuando llegás y te encontrás que mayormente son familias monoparentales. Entonces, como... Familias Fuertes es un programa que busca fortalecer los vínculos entre padres e hijos, mejorar la comunicación. Tiene un eslogan que dice Familias Fuertes, amor y límites. Y tiene que ver con la forma en que le demostramos a nuestros hijos que son amados y que son aceptados como son. Tiene que ver con mejorar la comunicación entre padres e hijos. Hoy sabemos que los chiquilines no logran comunicarse. En un estudio que hicimos en el Ministerio de Salud nos mostraba que el 50% de los gurises menores de 17 años, cuando tienen un problema, no lo hablan con nadie. Y solo un 5% lo habla con papá o mamá. Nosotros hicimos las primeras 100 familias con Familias Fuertes, hicimos un corte para poder mostrar qué pasaba. Y lo que más nos sorprendió es cómo llegaban las familias al programa. Porque 8 de cada 10 gurises, y trabajamos con gurises de 10 a 14 años y con su adulto referente, con quien vive en casa. Con la abuela, la tía, la hermana, la madre, el padre, con quien vive en casa. 8 de cada 10 nos decía no sentirse amados y aceptados por sus padres. Y 8 de cada 10 adultos nos decían no lograr tener una comunicación efectiva con su hijo. Sí la comunicación de dale, vamos, vení, lleva, pero no la comunicación de saber lo que piensa, lo que siente, a qué le tiene miedo, cuáles son sus sueños, qué es lo que está pasando. El adulto llega a casa, viene de trabajar y dice ¿cómo te fue? Y el adolescente se saca el auricular, le dice bien, y se lo coloca de nuevo. ¿Y cómo hacemos como adultos para acompañar el desarrollo de nuestros hijos, para acompañarlos, para ser parte de ese desarrollo, si no tenemos comunicación? Ese estudio nos mostró la situación de las familias en Uruguay. Y sin duda que cuando hay un adolescente que sabe que puedo contarles mis problemas a papá, a mamá, a la abuela, eso hace a la prevención. El programa Familias Fuertes, evaluado por la Organización Mundial de la Salud, evaluó todos los programas existentes a nivel mundial que buscaban evitar el inicio de los consumos de sustancias o retardar la edad de inicio, y fue el programa con mayor evidencia. Nosotros hoy llegamos a 500 familias y en este momento estamos en todo el país. Y a partir de ahora se formaron, en un principio el programa Familias Fuertes es un convenio entre INAU, ACE, la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, UTE, OCE y Antel, porque las familias que pasaban por las 7 semanas, es una vez por semana, 7 semanas, recibían un mes gratis de UTE, de OCE, Antel y gigas para los celulares de los chiquilines, buscando el Estado, busca fortalecer la familia, entendiendo que es necesario para prevenir los problemas que hoy tienen los adolescentes. ¿Qué problemas? Y los intentos de autoeliminación en Uruguay, si miramos la edad más frecuente, es de 15 a 19 años. Pepe. 2 consultas. Doctora, me gustaría conocer su opinión sobre el posible incremento en el porcentaje de THC del cannabis que se vende en farmacia. Creo que es una variedad denominada Epsilon. Y la segunda consulta es con respecto a las 2 drogas más consumidas por los jóvenes en Uruguay, que son las 2 legales y precisamente son el tabaco y el alcohol. El cannabis y el alcohol. ¿Y el tabaco? En especial en el tema del porcentaje de THC era esperable, porque nosotros estábamos creyendo que regulando el mercado, que nosotros lo íbamos a poner en farmacia y que los consumidores iban a dejar de comprar en la boca y iban a pasar a comprar en la farmacia. Estamos creando un mercado que es interminable por la fidelización de los consumidores. Eso es no tener idea de lo que es el mercado. Primero, porque el consumidor va a ir a buscar a donde más le conviene, el que pegue más y el más barato. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Cada vez que los narcotraficantes aumenten el nivel de THC, ¿el Estado va a aumentar el que tiene en farmacia? ¿A eso vamos a jugar? ¿Esa es la idea de la regulación del mercado? Entonces, primero, cuando se regula el mercado, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, los científicos en Uruguay, avisaron del daño que se podía tener si aumentaba más de 9 el THC. Hoy llegamos a 15. O sea, nos importa poco el daño que estamos haciendo. Los estudios relacionados al daño que puede hacer el cannabis con THC son con 3% de THC. Y estamos dando 15. No tenemos idea ni siquiera el acelere de ese daño que estamos produciendo. Y por supuesto que a más dosis, mayor posibilidad de adicción. Entonces, es un negocio interminable. Y creer que el Estado puede imitar lo que hace el narcotráfico es una locura. Porque eso es no tener conocimiento. ¿Qué pensaban? ¿Que el narcotráfico se iba a ir llorando para su casa?
que no se iba a reinventar, que no iba a buscar cómo mejorar el mercado. ¿Realmente creemos que podemos de esa forma luchar contra el narcotráfico? El narcotráfico le vende a menores, le vende a cualquier edad, te vende la cantidad que quieras, te toma los championes como parte de pago, te toma la cédula como parte de pago, prostitución como parte de pago. Tenía pacientes que iban a pagar con sexo las deudas de su hermano. ¿Realmente creemos que el Estado puede imitar lo que hace el narcotráfico? Es imposible. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Entonces el narcotráfico ahora empieza a mezclar cannabis con pasta base y nosotros también vamos a vender en farmacia para que pegue más. O sea, es imposible pensar que el Estado puede imitar lo que hace el narcotráfico. Y también es increíble pensar, porque eso es no tener idea de lo que es la ley del mercado, que el narcotráfico se iba a ir calladito para su casa, porque nosotros lo íbamos a vender en farmacia. ¿Sigue habiendo cannabis en las bocas? Por supuesto que sí. ¿Y qué generamos? Generamos narcotraficantes. Mira lo que pasó. Se encontró en Brasil cannabis que eran de un club canábico de Uruguay. Entonces, esto es una vorágine, no es la forma de luchar contra el narcotráfico. Y ese eslogan de que la lucha contra el narcotráfico está perdida, ¿de qué lucha me hablan? Están quienes han vuelto a poner sobre la mesa, liberar y desregular todo. Me encantaría, ¿no?, que los los uruguayos se enteren que quienes hoy están trabajando esta temática en el Frente Amplio plantean liberar el mercado de otras drogas. Sí, o sea, bueno, pero hacer que no lo solo el mismo Frente que Amplio, hicimos. En el mundo está cerrado. Y lamentablemente el Partido Independiente lo sé que también, y quizás algunos personajes del Jorge Frente... Valle lo mencionamos hoy. Pero para nosotros es una locura. Es luchar, el narcotráfico hay que verdaderamente levantarle la barrera. Tiene que ser difícil entrar a Uruguay. Pero contame cómo tenemos nosotros nuestros límites marítimos, aéreos, si no tenemos ni siquiera los instrumentos necesarios para controlar qué entra y qué sale de Uruguay. El terrestre. He recorrido el país de punta a punta, no me pararon en ninguna ruta para controlarme. Entonces, ¿realmente estamos dando una lucha contra el narcotráfico en Uruguay? Yo estoy Los mal, pesos o el viceministro pesados, de Defensa no es un dirigente de primera línea de Cabildo Abierto. Los pesos, es decir, sí, claro. Gobernaron. Por supuesto que gobernaron sí. 4 años. Sí. Cabildo Están Abierto pasando los contenedores. tuvo el los habrás 11% visto. de los votos. No, pero ¿Te pensás que con 3 háganse senadores cargo, por favor, vas a lograr porque si el llevar gobierno en era contra tan a todos los malo, demás? pero si el gobierno era tan malo y tampoco hace, ¿por qué no se fueron? Porque ¿No será entendemos que hay que mirar el necesitan árbol. tener a la gente en los de cargos del ninguna manera, Estado? tenemos que mirar el bosque y no el Porque, árbol. a ver, tenemos que ser parte de la Lorena, coalición. pongamos pero por tenemos caso... que aumentar la cantidad que somos en Cabildo Abierto para poder cambiar Perfecto. esta realidad que hoy vive Uruguay. Pongamos y por... sabes que hay muchas medidas de seguridad que Cabildo Abierto las presentó desde el día 1 a todos los 3 ministros del Interior que hubieron en Uruguay, los 3. Sí, sí, Cabildo Abierto ahora fue y Cabildo le presentó Abierto medidas. Es la víctima de la coalición. No tiene nada de lo que hizo este gobierno, porque vos valorás mucho la política antitabaco, sin embargo, la debilitaron. Hay muy poca fiscalización que depende estricta y exclusivamente del ministerio que tú integrás, y se abrió la importación a dispositivos electrónicos para fumar, que era algo que tu tan valorado Tabaré Vázquez... Bueno, pero ese es un decreto del Ministerio de Salud Pública. Pero no te recuerdo que eso no solo es Cabildo Abierto, también está el Partido Nacional. Y hay una pero no lucha se de hacen poderes. cargo de una. Cabildo Abierto tiene solo el 11%. Ahí la firma la puso un ministro de Cabildo Abierto. Es imposible a veces Cabildo Abierto. Que el Partido Nacional le puso un revólver en el pecho para que firmara el decreto. Es el único partido en defensa de la vida. Y sin embargo, ¿qué podemos hacer con 3 senadores para ir en contra del aborto en Uruguay, para defender las 2 vidas en Uruguay? Sería impensable que solo con 3 senadores se pueda cambiar la situación. Tenemos que crecer, tenemos que ser más cantidad para que las ideas de Cabildo Abierto se puedan llevar adelante. Vayamos por el lado propositivo. No tuvo ninguna participación en el Ministerio del Interior y estuvo intentando ser escuchado todo el tiempo. No, digo, porque ahora estabas hablando de protección de las fronteras territoriales y eso depende del Ministerio de Defensa. Por supuesto. Y ahí sabemos que Cabildo Abierto tiene una fuerte incidencia. Que ha pedido los materiales necesarios. ¿Dónde están los escáneres? ¿Qué pasa que no funcionan? Bueno, está bien.
Entonces, pongamos un escenario donde a Cabildo Abierto lo dejan gobernar y lo apoyan. ¿Qué haría? Además de bajar la regulación del cannabis. O sea, eso que vos estás pintando que es algo tan negativo, que es el mercado ilegal de drogas adictivas, ¿cómo lo controlaría Cabildo Abierto? Por supuesto que también cerraríamos totalmente la frontera al narcotráfico. Al narcotráfico hay que luchar contra el narcotráfico. Bien. Es mentira que la lucha frontera? está perdida. Con lo necesario, con escáner, con radares, con control de las rutas terrestres en Uruguay para que no haya pasada de un lado al otro de droga, sacando las manzanas podridas que están adentro de la cárcel, los que dirigen bandas de narcotraficantes desde adentro de la cárcel, los verdaderos pesos pesados, hay que sacarlos y ponerlos en verdadero aislamiento, en una cárcel de máxima seguridad, porque si no, contame lo que le pasa a la gente cuando entra a la cárcel, entra a la universidad del delito. Sí, el gobierno Entonces, que ustedes sin duda, integran había propuesto crear una cárcel de máxima seguridad. Nosotros lo pusimos en nuestras líneas de acción y se lo presentamos a los 3 ministros del Interior y no tuvimos ninguna injerencia en el Ministerio del Interior. Pero se está construyendo una cárcel de máxima seguridad. Sí, incluso nosotros entendemos que hay que hacerlo ahora. Módulo dentro de una cárcel. Y si tienen que ir a carpa, que vayan a carpa, pero tienen que estar aislados, porque lo que están manejando desde adentro hay que detenerlo. Y por supuesto que también contra el narcomenudeo, por supuesto que también. Porque si no, contame lo que pasa cuando tenés un gurí que logró entrar a un tratamiento, que lo vemos mejorar, que pasaron 3 meses, que está en abstinencia, que está toda la familia feliz. Contame lo que pasa cuando vuelve al barrio y tiene una boca en la esquina. Entonces, la lucha hay que darla por todos lados. Hay que verdaderamente hacer prevención y hay que verdaderamente luchar contra el narcotráfico en todos los lugares. Bien, permítanme ir... Interesante, ¿no? Es además la contundencia, la convicción con la que habla la candidata a vice. Tengo entendido que también están pretendiendo alcanzar con las medidas de, al menos, prevención, lo que es la adicción al juego, la ludopatía, la pornografía y los celulares, el uso de los celulares. Caramba, esto ya ahí va a tener que pelear con los adolescentes, La pelea ¿no? de Cabildo siempre está brava. No. Y con el mundo, porque el mundo va hacia... Si bien es cierto que nos están alertando de cuán adictiva es todo esto, no sé cómo lo va a implementar. En realidad, sin duda que la adicción al juego es algo que hay que abordar. Yo he tenido muchos pacientes adictos al juego y no hay un verdadero centro donde puedan referirse para tener los grupos de tratamiento, ¿no? Es un paciente bien distinto que el paciente quizás consumidor de pasta base, ¿no? Sí. Muchas veces paciente que se mantiene en su vida laboral, a veces de nivel socioeconómico medio y alto. Mientras no pierda todo, subsiste. Y por mucho tiempo subsiste. Entonces, pero tiene que haber unas medidas. Hay países que utilizan el impuesto que se le cobra a los casinos del Estado para poder hacer el centro de tratamiento para este problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, entendemos que las adicciones hay que abordarlas todas en su totalidad, que bien, también tiene que haber un abordaje a esto. En el tema de las pantallas hay unas medidas que hay en varios países del mundo, que es intentar limitar el uso de pantallas para los chiquilines en especial, ¿no? Intentar limitar, por ejemplo, si está en el centro educativo, que no entren continuamente un jueguito o a mirar cosas que esté bloqueado. Pero hoy con el chat GPT y con internet y la velocidad, no pueden no usar el celular. Bueno, hay centros educativos que no les permiten llevar el celular. Está bien. Deberían, ¿sabes qué? Erradicarlo, por ejemplo, de los restaurantes, cuando van en familia a comer. Que te den pelota, ¿no? Que hablen contigo. Creo que hay que y no buscar que medidas para ir por lo positivo, medidas para mejorar la comunicación, ¿no? A ver, Pupo. Bueno, yo creo que los seres humanos, así como los partidos políticos y los sectores, aprendemos de las derrotas. Y probablemente Cabildo Abierto esté muy próximo a sufrir una importante derrota en cuanto a la intención, lo que marca hoy la intención de votos, y será el momento de confirmarse esas tendencias que uno ve por allí en las encuestas, como para decir, bueno, ¿qué pudimos aprender de este proceso y por qué caímos tanto, ¿no? O sea, votó muy bien en las elecciones anteriores y parece que ahora va a votar muy mal. Y yo creo que ahí es donde debería hacerse un aprendizaje de qué funcionó mal. Yo creo que tal vez ese mesianismo que a veces uno ve en las alocuciones de las personas de Cabildo, de decirle, bueno, yo soy superior éticamente a todo el mundo, superior. Y moralmente, y le enseño a todo el mundo, y todos los demás son parte de una clase o una casta muy contaminada y de mala gente. Yo creo que eso le hace mucho daño, le ha hecho mucho daño a Cabildo Abierto, y soy de las personas
que sin valorar positivamente la gestión, reconozco y rescato una cantidad de cosas que aportaron y muy positivas. El tema de las deudas, el tema de la visión, el tema de la ideología de género, de ponerse de alguna manera, de tener un llamado a la sociedad en contra. Hay una cantidad de cosas que a mí por lo menos se las rescato y algunas las destaqué acá. Respecto a este tema de las drogas, lo que rescato, y para tratar de hablar de la idea y no de las personas ni de los partidos, lo que rescato es la apelación a las campañas educativas y la apelación a rescatar el valor de la familia. Eso fue lo que más me gustó. Porque todo el resto lo hemos estado experimentando. El Uruguay vivió a partir del 2013 hasta ahora una especie de política heurística de ensayo y error. Vamos a probar. No nos funcionó lo prohibitivo, es cierto, no nos funcionó lo prohibitivo con la droga. Vamos a probar por el lado de la libertad. Vamos a darle libertad, vamos a legalizar la marihuana y a ver qué nos pasa. Hicimos una ley, la 19.172, y esa ley cometió para mí el pecado de decir que con esa legalización de la droga íbamos a combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Craso error, porque fue demasiado grande el objetivo que se propuso esa ley. Y hoy llegamos a un punto donde podemos decir, después de 11 años, ¿qué pasó? Y bueno, lo restrictivo no funcionaba, indudablemente no funcionaba. Ahora, la legalización de la marihuana no está funcionando. El mercado de drogas... O sea que ahí le seguirías el paso a Cabildo a derogarla con tiempo. Es que yo digo que si esto es ensayo y error, yo creo que todavía vamos a seguir experimentando con cosas, porque vamos ahora a subirle el THC a la droga para ver qué pasa. Pero, y seguimos, Juan Ramón, ¿te puedo hacer una pregunta? Seguimos probando por ese lado. Con la mejor intención. Sí. ¿Qué le decís a los entre 60.000 y 70.000 consumidores de marihuana que hoy acceden a través de clubes o lo plantan en su casa o van a una farmacia y lo compran? ¿Qué le decís a esa gente? La primera cosa que le tengo que decir es, señores, no les comuniqué suficientemente de los daños que le estamos haciendo. No, pero al momento de bajar la ley, de derogarla. Diego, pero mirá que con el dolor del alma, yo soy de los que creía en lo de Jorge Valle, de decir, bueno, vamos a liberalizarlo. Pero mi punto es que el argumento inicial no... Pero déjame hablar. Porque les propongo lo siguiente. Este punto es súper interesante y me encanta este debate que están teniendo entre los dos. Permítanme despedir a nuestra invitada y en el próximo bloque retomás y sigue el debate entre ustedes. Porque ese desafío de cómo le decís a los 60 está muy bien. A ver qué puede responder Pupe. Quiero valorar el tema educativo y familia. Bien. Lo quiero valorar. Igual le quiero contestar porque me parece que tiene un prejuicio. No me siento de ninguna casta ni me siento moralmente mayor que nadie por ser de Cabildo Abierto. Creo que en este tema de adicciones trabajé toda mi vida. Toda mi vida. Estudié y trabajé toda mi vida. Pero no por eso me siento que tengo la última palabra. En general ni tampoco creo que tengo que... están por encima creo que de hay todos temas que hay que nosotros. conversar entre todos porque es un problema país. Sí, el tema de también, las adicciones se está llevando generaciones enteras. Entonces es un problema país que sin duda hay que sentarse a hablar entre todos. Pero me encantaría que los que generaron algo también puedan reconocer que hay error en lo que hicieron. Porque es más daño. Una droga que pega más y sacarlo eso en el noticiero es el reino del revés. Ese reconocimiento del error puede esperarlo toda la vida, porque me parece que no sé si porque tal vez no lo entiendan así, obviamente. Lorena Quintana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ojalá que este tema, quien gobierne, efectivamente sea un tema central en las próximas administraciones. Adicciones, salud mental, temas en los que tenemos un debe histórico. Muchas gracias. Gracias. Ya venimos.